Y sobre este tema está trabajando en vivo también Claudia Salto con un perito para poder entender si efectivamente se puede pasar por alto una herida de bala en una persona que necesita ser atendida bajo justamente este anuncio en el 911. Claudia. Claro, Melina, porque uno se pregunta si finalmente hubo o no negligencia por parte de los médicos, por parte del SAME y por parte de la obra social de esta clínica privada y de la parte de emergencias de esta clínica. Lo cierto es que estamos con Carmelo Napoli, él es perito forense, es médico forense. Justamente la pregunta que bien remarcaba Mauro allí a los familiares es si un médico puede obviar, puede pasar por alto un disparo, un orificio de bala. A ver, hola Melina, hola Guillermo. Hola, ¿qué tal? Vamos a aclarar, ¿cómo están? Vamos a aclarar cosas que son fundamentales. Lo que yo le estoy pidiendo a un médico de emergencia que cumpla con su tarea, con su función, que para eso está trabajando y para eso lo llaman. Ahora, pedirle a un médico de emergencia que busque un proyectil, una herida de arma de fuego en el cuerpo de una persona cuando no está convencido de que realmente el hecho se haya producido de la manera que dijeron, es un poco difícil entender cómo una persona puede cambiar cómo un profesional puede cambiar su protocolo. A ver, acá a mí me han ocurrido muchas veces casos de que los médicos asistenciales no han podido encontrar un orificio de arma de fuego en el cuerpo de una persona y nosotros después con paciencia, con tiempo y con el mismo lugar del hecho lo hemos revisado exhaustivamente y lo hemos encontrado. Por eso también tiene que ver con la calidad del proyectil, el tamaño de la herida y todo lo que puede suceder con una vez que el proyectil impacta en el cuerpo, cuál es el comportamiento que tiene. Acá lo que yo le tengo que pedir a la médica de emergencia es que haya evaluado precisamente un cuadro de emergencia y como tal tenía que haber actuado. Es decir, si la persona tenía una manifestación o un antecedente de conocimiento y tenía una manifestación clínica con vómitos hemáticos y con algún trastorno que lo equiparaban a una urgencia o una emergencia médica, tenía que obrar en consecuencia. Acá, más allá de buscar muchas veces la herida de un proyectil de arma de fuego, lo que tenemos que hacer es hacer el deber médico, que es la asistencia correcta, adecuada, en tiempo y forma y después en un lugar adecuado y con mejor luz y con mayor espacio y con mayor observación y con mejor criterio poder ver lo que sucede después. Pero acá, si vamos a discutir si era código rojo, código amarillo, código verde, dígame señor, ¿por qué me llaman si yo estoy cursando semáforo en rojo? Me parece que estamos hablando de una discusión estéril que no hace a la función específica del llamado ni a la obligación de la médica de prestar la atención debida en tiempo y forma. Carmelo, ¿sabe lo que pasa? Que el comunicado que emite el SAME dice que ellos van por una persona herida de bala en la vía pública, con lo cual ya tenían la información preliminar. Me baso en los dichos del comunicado, más allá de la discusión que se genera o el contrapunto entre los familiares y el SAME. El comunicado da como punto de partida que ellos concurren por un herido de bala en la vía pública. Con esa información previa, yo te entiendo. Con esa información previa se supone que uno ya va con un dato inicial que le pueda permitir por lo menos revisar a la víctima y tratar de asistirla pensando que estaría de bala. No, estoy totalmente de acuerdo con vos, Mauro. Lo que ocurre es que muchas veces nosotros salimos con una idea, con una indicación, con un cuadro y cuando nos encontramos en el lugar del hecho, o en este caso la casa, el cuadro quizás difiere de lo que venimos hablando nosotros. Es decir, yo puedo salir con un cuadro de un paciente con herida de arma de fuego, independientemente si la herida de arma de fuego está localizada en una parte importante del cuerpo o en una parte complementaria. Lo que digo es que en el lugar en la casa, cuando yo llego, me encuentro, tal vez, esto es una suposición, con un paciente que no manifiesta estar de alguna manera herido de gravedad, y entonces ya mi cuadro inicial cambia radicalmente y entonces desvío la atención, y me parece que ahí es cuando nosotros perdemos el foco de lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Yo creo que ahí hemos perdido nosotros la idea madre, la idea original de actuar como médico, cualquiera sea la circunstancia que nosotros nos encontremos, prefijadamente o en el lugar del hecho de una manera completamente distinta. Si yo me encuentro en el lugar del hecho o en una casa con una persona que está lúcida, coherente, no me manifiesta ningún cuadro clínico importante, digo, bueno, tengo tiempo para evaluarlo, revisarlo y ver qué pasó, porque por ahí la idea, la información original se debía o a otro caso o que de pronto pudo haber sido una herida de arma de fuego pero que no haya impactado en el cuerpo. Es decir, puede ser tratándose de un cuadro de una
es decir, de un proyectil que ha salido de un arma, pero que no impactó, o viceversa, que impactó en un lugar que no sea el cuerpo de la persona. Pero en ese caso, lo que yo tengo que hacer es no perder la objetividad como profesional, independientemente, te vuelvo a repetir, del cuadro con que me encuentre a la persona, más allá de que si está lúcida, coherente, responde a órdenes o no manifiesta dolor o no tiene un cuadro clínico de emergencia como lo ameritaba el código rojo que dice la doctora o que dice el SAME. Bueno. Estas son cuestiones complementarias. Acá lo que tenemos que ver nosotros, si realmente, profesionalmente se actuó como dicen los libros o los manuales que debe actuar un médico en un caso de emergencia. Más allá de que usted hacía la aclaración de vida, Carmelo, ¿cómo le va? Soy Guillermo. El tema es que, sí, bueno, llegás con un código rojo. Quienes están ahí aducen que la víctima dice me pegaron o me dieron. Tenés una persona descompensada y según los testigos, que son la familia directamente, dice que no lo revisó a pesar de que en la remera, por ejemplo, se ve una perforación. Obviamente es compartida la responsabilidad porque todas las personas que lo atendieron hasta el final no se dieron cuenta que efectivamente estaba baleado. Pero vamos a dejar todas las circunstancias de lado. Supongamos que todo eso pudo haber sucedido y que se haya generado una gran confusión. ¿Hay manera de que alguien te diga me pegaron un tiro y que vos no lo veas? Por eso te decía, hay muchos casos en que el proyectil ingresa en el cuerpo, es un proyectil de bajo calibre, que no deja una impronta importante, es decir, que en el impacto no daña sectores importantes, entonces uno no ve hemorragia, no ve sangrado, no ve un cuadro inflamatorio, no ve un cuadro agudo que pueda corresponder a una hemorragia. O sea, puede que no veas nada, casi nada. Claro, puede ser que uno no vea nada y entonces no se hace a la idea de que está con un herido de arma de fuego. Ahí está el problema, el preconcepto de venir a buscar algo y de pronto no encontrarlo en la imaginación que uno tiene en el momento que se hace la idea de lo que va a encontrar, lo que va a ver. Y esto nos pasa a nosotros como forenses. Si yo en el momento de la evaluación de un caso, de un homicidio o lo que fuera, no hago la idea de que estoy hablando de un homicidio y seguramente me voy a ir del lugar del hecho con la idea de que es otra cosa y no un homicidio. Y los casos huelgan y vos sabés muy bien que nosotros hemos hablado muchas veces de que el lugar del hecho, o en este caso, valorar lo que le está manifestando un paciente es una interpretación de ida y vuelta, es decir, a mí me están manifestando algo y yo tengo que internalizar qué es lo que me está manifestando y darle la gravedad que corresponde. Doctor, lo que pasa es que cada cosa va siempre atada a un contexto. Hubo un llamado en 911 a donde lo que se describe en ese llamado es una entradera a donde también se dice que hubo un tiroteo porque nadie va a hallar de la nada luego un proyectil en el cuerpo de una persona y ese hombre decir, aunque entiendo, no se lo va a valorar en primera instancia lo que diga el paciente, pero esa persona estaba diciendo, me dieron. O sea que los testigos allí presentes de esa entradera que logran llamar al 911, que es lo que motiva la llegada no de una ambulancia, de dos ambulancias y después la ambulancia de la prepaga, todos sabían en qué contexto iban a revisar a este paciente. Lo que llama la atención es que además lo encuentran vomitando con sangre, lo encuentran muy desmejorado, con convulsiones. Entonces, después también llama un poco la atención el informe donde dicen que solamente tenía presión alta y escoriaciones. Hay como un vacío en el medio, claro, una desigualdad enorme entre el contexto que se describe cuando se llama el 911 con el informe que después redacta uno de los médicos que allí atendieron al paciente, que después más tarde fallece como consecuencia de haber tenido un proyectil en su cuerpo. Pero fíjense que si uno analiza un poco con detalle todo lo que ha sucedido, acá un médico, una ambulancia, una valoración, vino otro médico, otra circunstancia, así. Acá nadie actuó en lo que se debe una emergencia propiamente dicha, un cuadro que ameritaba una internación de urgencia, independientemente si después, cuando se llegaba al lugar, el proyectil haya hecho en el interior del cuerpo los suficientes daños como para que la muerte no se pudiera evitar. Eso es un segundo plano, es un segundo paso. Pero acá nadie, absolutamente nadie, de los que estaban en el lugar, actuó con la celeridad y con el conocimiento y con la certeza que indicaba un cuadro de emergencia. Porque acá te vuelvo a repetir, entrar discutiendo si me llamaron por un código rojo y no lo es, estar discutiendo que el espacio es chico, estar discutiendo que no lo puedo revisar, estar discutiendo que no encuentro sangre, que no encuentro clínicamente nada que me haga pensar en una emergencia, estoy discutiendo distintos, es decir, estoy hablando de situaciones distintas de lo que ocurría realmente. Acá la bala, el proyectil ingresó en el cuerpo, hizo
lo que tenía que hacer y después con el tiempo produjo lo que produjo. Nadie lo valoró eso. Acá tenía que haberse sacado el cuerpo, trasladado a un lugar donde correspondía de su asistencia y después de ahí ver si correspondía a hacer un tratamiento o a hacer otro. Pero indudablemente no estar discutiendo en el lugar de los hechos es imposible. Acá el paciente hay que trasladarlo con urgencia, independientemente, que vuelvo a repetir, si se trataba de una herida de arma de fuego, con más razón todavía, o si se trataba de otro cuadro de emergencia. Lo que sí que acá nadie valoró la emergencia propiamente dicha. Y otra pregunta tiene que ver con si es correcto, no lo sé, por eso lo pregunto desde la ignorancia, el accionar de la médica del SAME que, según el relato que hace en el comunicado del SAME, desiste de continuar con la atención y cede a la pretensión de que el paciente sea trasladado por ambulancia de obra social. Eso sí, está facultada ella para hacerlo, sobre todo teniendo en cuenta que no detecta nada grave en la revisación que ella hace de forma preliminar. Según el comunicado siempre lo aclaro, ella dice que lo revisa en un trámite escueto y que cuando quiere profundizar la atención no puede porque el lugar no tiene buenas dimensiones, que el objetivo era trasladar al paciente al Piñero y que desiste porque la familia le dice que lo lleve la ambulancia de la obra social. ¿Ella puede delegar esto? ¿Está facultada para decir, bueno, que lo lleve otra ambulancia? A ver, indudablemente acá hay dos cosas que son fundamentales. El SAME está para cumplir una función y la función del SAME, los profesionales saben perfectamente que cuando se lo llama, y más cuando se lo llaman por un hecho delictivo, tienen que obrar como tal. O sea que tenía que habérselo llevado sí o sí inmediatamente al hospital más cercano que corresponde por jurisdicción. Si de pronto la familia decide, mire, yo tengo un prepago, no se preocupe, está todo bien, yo me hago responsable de la situación, la médica tenía que haber dejado en el acta aclarado perfectamente que tratándose de un caso donde no se vislumbra ningún cuadro que amerite emergencia o internación o un cuadro que amerite un traslado de urgencia, se deja el caso a través del colega fulano de tal para que siga tratamiento o siga su evaluación en la obra social o en la prepaga. Esto sí se puede hacer. Lo que no se puede hacer, y te digo y reitero una vez más, es no hacer lo que el médico tiene que hacer en estos casos propiamente dicho. Acá no hay ninguna discusión posible, se lo tenía que haber llevado de emergencia sin ningún tipo de discusión, haberlo salvaguardado el cuerpo de la persona, haberle puesto el collar ortopédico si correspondía, trasladarlo sobre una tabla dura y después de ahí estar en el hospital y después si tiene un prepago, el propio hospital se encarga de llevarlo al prepago o a la obra social y lo viene a buscar sin ningún problema. Carmelo, eso era lo que se tenía que haber hecho. Me sigue llamando la atención que los familiares aseguran que él dijo me dieron. Y ahí ya tenés una pista muy grande. Cuando entras a la casa te dicen, él dice que le dieron, ya estaba inconsciente, estaba convulsionando, pero tienen la información que él mismo dio. Pero Guillermo, pero eso cuando vos, esto no hace falta que lo veas en una serie o lo escuches en algún otro caso. Nosotros que hacemos, ustedes que hacen policiales muchas veces con Mauro y nosotros que nos dedicamos a esto de hace muchos años. A mí cuando una persona me dice me dieron, es porque sintió que le pegaron, sintió que el proyectil ingresó. Esto es tan obvio como decir que hoy es el día lunes. Acá, por eso te digo, la discusión está todo de más. Acá la médica tenía que haber, cuando el paciente le dijo, o la persona al que iba a auxiliar, digo, me dieron, inmediatamente lo tenía que haber trasladado, por supuesto, salvaguardando, te vuelvo a repetir, las cosas protocolares que se hacen en un traslado seguro. Después de eso, todo lo demás pasa a segundo plano. Claro, después la obra social, si hubiera querido, lo hubiera ido a buscar al hospital y se lo hubiera trasladado a otro lado. No tenía ningún inconveniente para hacerlo. Y además, hago otra pregunta en base a la comunicación que supuestamente recibe el SAME a través del llamado 911. Se habló de un código rojo. ¿Usted puede describir exactamente qué es un código rojo en la clasificación de heridos? Sí, los códigos rojos se utilizan internacionalmente, código rojo, verde, amarillo, sí, son códigos internacionales por el cual la emergencia tiene que ser, actuarse en emergencia. Quiere decir que acá se tienen que alterar todas las cuestiones protocolares mínimas para actuar en consecuencia. De acá cuando se trata de código rojo se trata de vida o muerte. Ese es el significado. Si lo tenemos que sintetizar, es la vida o la muerte. No le busquemos términos intermedios. Muchas veces hay códigos rojos que por las características uno los pide teniendo en cuenta que puede haber una complicación
complicación si el traslado no se hace en tiempo y forma. Pero indudablemente cuando uno habla de código rojo está hablando de una emergencia que no permite dilaciones, ni cuestionamientos, ni dilataciones banales. Hay que trasladarlo salvaguardando la seguridad del paciente al lugar seguro que corresponde a una guardia, a un hospital, y después de ahí se valorará la segunda parte de la evaluación. Bien, bueno, le agradecemos mucho. Si nosotros no entendemos que código rojo está en peligro la vida o está en juego la vida de una persona, indudablemente estamos hablando de dos idiomas completamente distintos, cosa que yo creo que en este caso se debieron haber dado otras circunstancias para una mala interpretación. Pero insisto sobre particular, todos los profesionales deben actuar conforme a su leal saber y entender, como corresponde, para ellos son profesionales y están capacitados para ello. Ahora, yo no le voy a pedir a ningún médico del SAME y a ningún médico de la obra social que busque una herida de arma de fuego en un cuerpo, cuando yo te digo muchas veces se hace dificultoso encontrarlas porque, te vuelvo a repetir, tiene que ver con el calibre y tiene que ver con el tipo de herida. Gracias, Carmelo. No, por favor, buenas tardes a ustedes. Gracias también a nuestro móvil. Esto es lo que nos decía Carmelo Napoli, de lo que pudo haber pasado, de lo que puede pasar en todo caso, no hablando de esa circunstancia puntual. De por sí es un hecho muy confuso, ¿no? El robo. También hay que separar las cosas, ¿no? Por el robo no hay nadie detenido y por la persona que resultó herida, que es la historia que les estamos contando, se están buscando responsabilidades ahora. La verdad es que es muy difícil comprender por qué no se siguió, evidentemente, un protocolo preestablecido en ese código rojo, teniendo en cuenta que el propio sujeto, dicen los familiares, aseguró que le habían dado. A partir de ahí, evidentemente, hay una cadena de errores que le terminó costando la vida porque pasaron 3 horas entre el momento en que es herido y en el que finalmente fallece. Claro que esto también será una investigación judicial, no es solamente un hecho periodístico o una desgracia familiar, sino que se determinarán responsabilidades por 2 hechos distintos. El que le disparó, al que todavía están buscando, y quien no lo atendió correctamente, Mauro. Exactamente. La Fiscalía de Instrucción número 4 es la que lleva adelante la investigación sobre el homicidio y seguramente allí citarán en calidad testimonial, en principio, a todos los que participaron de la cadena de atención, traslado hasta intervención en la clínica Santa Isabel, donde muere la víctima. De los asesinos, ni noticias. Y para hacer foco y cerrar este tema, me quedo con lo que decía Diego, el propio yerno de la víctima. No hay que olvidarse que el que disparó fue el delincuente. Sin duda. El que apretó el gatillo y le pegó un tiro fue el delincuente. Después habrá otra investigación para determinar responsabilidades. Pero el que irrumpió en una fiesta familiar y le pegó un tiro a un hombre es el delincuente que todavía están buscando.